Y es por eso que a esta hora de la mañana, cuando son ya las 8:09, recibimos al almirante Juan Luis Podestá, quien ha sido jefe del INDECI en su momento y quien nos explicará cómo debemos afrontar el impacto de este fenómeno del niño global y cómo ve, por supuesto, la articulación del trabajo y el sistema de gestión de riesgo de desastre. Muy buenos días, almirante, y bienvenido al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, la pregunta era si estamos preparados a estas alturas, si usted, en base a la información que se ha hecho pública desde la presidencia del Consejo de Ministros, los anuncios hechos por los distintos ministros involucrados, los gobernadores regionales y alcaldes, siente que esta vez sí vamos a poder enfrentar o paliar las consecuencias de un fenómeno de la magnitud de un niño global. En principio hay que manifestar que todos los años tenemos el mismo problema. Los problemas no solo del niño, sino en general de las épocas de lluvia son permanentes. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Y permanentes también son las acciones de último momento que se toman. Este año por lo menos ha habido ya una asignación de más de 1.400 millones de soles, pero se están dando recién ahora, a fines del mes de junio, y solo tenemos 5 meses. Ya no hay tiempo para hacer obras de prevención. Lo único que podemos hacer son acciones para reducir el riesgo y prepararnos para la respuesta debida. Pero todos los años es el mismo problema. ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué es lo que funciona mal en la organización? Porque usted está dando una versión crítica. ¿Por qué al 3 de julio recién se están atribuyendo estos capitales? Creo que no tenemos un informe definitivo de fin de junio sobre el fenómeno del niño todavía publicado, ¿no? Hay un informe, el último que he visto es del 16 de junio. Debió salir el 30 de junio, como lo manifestó el ENFEN, no lo he visto todavía. Pero respecto a la pregunta, ¿qué cosa está pasando? El problema son las personas, no es tanto la organización. De la organización podemos conversar en algún momento, pero el problema son las personas que están a cargo. El problema son las autoridades que no tienen la suficiente competencia, que no asumen debidamente sus responsabilidades. De acuerdo. Tanto a nivel nacional como a nivel regional y peor aún a nivel local, provincial y distrital. Vamos a continuar luego de la pausa conversando sobre esto y sobre la propuesta que ha hecho el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, quien le ha pedido al Ejecutivo tener un plan diferenciado para cada espacio territorial en nuestro país. No serán las mismas consecuencias para el norte que para el sur. Por ejemplo, son las 8:22, estamos conversando con el almirante retirado Podestá, quien fuera jefe de INDECI durante varios años, a principios de este milenio, de este siglo. Señor Podestá, Mávila Huertas le había preguntado algo, inspirado en lo que dijo acá el gobernador regional de Arequipa, que no se diseñan políticas de acuerdo a las necesidades de cada región. Y sabemos que hay necesidades sumamente diferentes, puesto que en el norte se temen que haya muchas lluvias con las inundaciones, que son consecuencia, mientras que en el sur hay sequía y heladas. No es lo mismo lo que pasa en una región y otra de nuestro país. ¿Cómo adaptar una política general preventiva frente a nuestra diversidad geográfica? Definitivamente son escenarios diferentes, pero cuando se planifica, no se planifica solo para el norte, se planifica para el país. Los planes que existen en este momento consideran la aplicación de acciones a nivel nacional. Es cierto, en el norte vamos a tener lluvias, en el sur vamos a tener sequías heladas. Ya la hay, ¿no? Ya la hay. Eso está planificado y no de ahora. Es permanente, la planificación es permanente. El problema, vuelvo a repetir, son los responsables de poder ejecutar, de aplicar debidamente las estrategias que están definidas. Y ahí hablamos nuevamente de los niveles de responsabilidad, nivel nacional, nivel regional, cuyas cabezas son los gobernadores, y los niveles locales, provinciales y distritales, que es donde la capacidad de gestión es menor. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, capacidad de gestión, a todo nivel, especialmente a nivel local.
¿Local, municipal o regional? Cuando digo local es provincial y distrital. Provincial y distrital son municipalidades. Ese es el nivel local, esa es la denominación de nivel local. El nivel regional Sí, lo entiendo. tiene capacidades, pero quizás no son las más adecuadas. De acuerdo. Precisamente el señor Roel Sánchez le ha pedido al jefe del Consejo de Ministros, al señor Alberto Otárola, y al ministro de Economía que articulen recursos destinados para una sola compra de maquinaria a nivel nacional. Y en lugar de funcionar como está funcionando la gestión, ellos han planteado el nombramiento, la conformación de una comisión de alto nivel que la integren los 3 niveles de gobierno. Le pregunto yo, ¿esto contribuiría a ordenar o más bien a desordenar la estrategia, la administración de la estrategia y los recursos que se han destinado? Es interesante porque en situaciones de esta naturaleza, que repito, se presentan todos los años, no es conveniente, por economía inclusive, que diferentes organismos ejecutores, por ejemplo, adquieran maquinaria. Es interesante la idea de que sea solo una entidad en el Estado que adquiera la maquinaria en función a las necesidades que presenta cada región. En buena hora, pero también volvemos al punto inicial. Recién estamos comprando maquinaria. Faltan 5 meses para que tengamos, si es que no antes, un problema crítico y recién estamos comprando maquinaria. Si es que no antes, como usted ha dicho, ¿no? ¿Cómo ve usted el estado de la organización del Estado frente a los riesgos de desastres? Tenemos la INDECI por un lado, el CENEPRED por otro, bajo la tutela del primer ministro. ¿Le parece que es la organización adecuada para hacer frente a estos desafíos? Definitivamente no. Antes existía el Sistema Nacional de Defensa Civil, que tenía un ente rector que manejaba todo. Era el Instituto Nacional de Defensa Civil, que manejaba los temas de prevención y de atención de desastres. O sea, INDECI manejaba todo. Era el ente rector del sistema. Hoy día, con la nueva ley que salió del año 2011, se desarticuló completamente. Desgraciadamente, no hubo a mi entender, no hubo una buena asesoría. Entraron extranjeros para asesorar en el tema y generaron... No tiene nada de malo, supongo. No tiene nada de malo, pero acá tenemos gente capacitada también. ¿Y de qué manera se afectó esa Se afectó porque la ley actual del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres indica que el ente rector es la presidencia del Consejo de Ministros. La PSM no está para ser ente rector, ¿sí? Y pone al INDECI, lo minimiza al INDECI solo para la respuesta, solo para atender las acciones de respuesta ante desastres, y al CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo, lo pone al mismo nivel del INDECI. Hoy día ambos están debajo del Ministerio de Defensa. A mi entender, yo no veo una cabeza visible del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Usted ha dicho que la PCM no debería ser el ente. ¿Por qué? Porque no le corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros. Como ente rector, por ejemplo, yo pregunto en este momento, ¿qué cabeza visible tenemos en la PCM como ente rector de este sistema? El primer ministro no está para ser ente rector o para ser la cabeza visible. Hay un viceministerio de gobernanza territorial debajo del cual se encuentra la función o la actividad de rectoría. Yo no veo una cabeza visible. Recientemente ha salido el ministro de Defensa para manifestar o presentar el plan nacional para estos eventos que se vienen. Se entiende que el ministro de Defensa tiene un rol también importante. Tiene un rol, la Constitución asigna a Defensa la participación en la defensa civil o en la gestión de riesgo de desastre. Por eso tendría que ser el titular de Defensa. Pero no es, pues. El titular de Defensa tiene funciones principales, otras funciones principales. Si hay algo que corregir, yo partiría por eso. Generar una instancia que tenga una dependencia bastante directa de la presidencia de la República o del primer ministro, como fue el INDECI en su momento, ¿sí? Pero que exista una integración. No puede estar dividida, diversificada la preparación de la respuesta. Es una sola actividad integral. Pero se entiende, señor almirante, que esas instituciones se reúnen.
son además jefes militares retirados en ambos casos. Justamente. Y ambos bajo la autoridad de la PCM. No veo por qué el hecho de que haya una autonomía del CENEPRED y del INDECI impida que los que hacen prevención puedan coordinar con los que hacen acción eficaz frente a los hechos. Le voy a comentar algo que en algún momento conocí. No se reunía el jefe del INDECI. Antes había una Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres en la PCM. Eso ya no existe. En esa secretaría había un señor contraalmirante a cargo. El jefe retirado. El jefe del INDECI, que estaba debajo de esa secretaría, era un señor vicealmirante retirado. No conversaban. Pero eso es un problema de personas, no de sistema, ni de organización. Está bien, pero justamente lo que he manifestado hace poco, los problemas son las personas. Los problemas no son la organización, son las personas. ¿Sí? Bueno, en todo caso acá tenemos al señor Yáñez, que dirige INDECI, y al coronel Yamasaki, que dirige el CENEPRED. Exacto. Esperemos que se reúnen entre sí. No hay ninguna razón para que en las circunstancias que nuestro país vive, jefes de instituciones diferentes no coordinen entre sí, naturalmente bajo la tutela de la PCM de la que dependen ambos. Almirante Podestá, muchas gracias por su presencia. Ojalá que sus palabras de advertencia de lo malo que puede ser la falta de coordinación sea escuchada por todos y que cada uno deponga su vanidad y deponga sus prejuicios para coordinar en beneficio de las necesidades de nuestro país. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Son las 8:30. Hacemos una pausa y continuamos en Ampliación de Noticias.